Nos viene la cuarta entrega del Pueblo que Tiembla, de Sausal Bonito. Allí estuvimos, un equipo encabezado por Nico Tamborindegui, recorriendo y conociendo un poco más de la historia de los sismos, Ayer ¿no? veíamos lo de Oklahoma, ¿no? Cómo comparan muchos lo que pasó en Estados Unidos, en Oklahoma, con lo que ocurre aquí en Vaca Muerta, en Sausal Bonito. Y allí hubo un sismo que estuvo ya casi en los 6 grados, ¿no? De la escala de Richter. Se preguntan todos si acá puede llegar a pasar algo parecido. Sobre todo después de que en el año 2020 se sintiera uno de los sismos en Sausal Bonito por encima de 4 grados aquí en Neuquén. Vamos a escuchar la palabra de los expertos. Algunos dicen que sí, que esto es posible, pero que también es algo que se puede evitar con los controles correspondientes. A ver. Es esperable, así lo han señalado especialistas en la materia, es esperable un sismo de mayor magnitud. Hasta hace poco tiempo, para que tenga una idea, se negaba directamente la causalidad que podía existir entre la inyección de fluidos y la producción de sismos. Ahora no se niega, pero tampoco se conoce bien cuáles serían las magnitudes a las que se podría llegar en función de la inyección de fluidos. Eso tiene que estar totalmente regulado y tiene que estar totalmente, digamos, estudiado. Según los testimonios de los vecinos de Sausal Bonito, los movimientos sísmicos en esa zona comenzaron en el año 2015. Para los investigadores del Observatorio de Sismicidad Inducida y el Observatorio Petrolero Sur, esto coincide con la actividad hidrocarburífera en ese sector de la provincia de Neuquén. Los sismos se incrementaron en los años 2018 y 2019, de la mano de la técnica de la fractura hidráulica, y continúan hasta hoy. Algunos de estos sismos se sintieron incluso en la ciudad de Neuquén capital, provocando susto entre los vecinos. También generaron derrumbes de rocas a varios kilómetros de distancia. Algunos años, el 9 de mayo del año 2022, un sismo también de una magnitud alta y baja profundidad, que a las pocas horas produjo la caída de grandes rocas en Quilimalal. Y Quilimalal no está ahí nomás al lado de Sausal Bonito, sino que está 80 kilómetros hacia el oeste. Ese sismo también se percibió en Zapala, en Quilimalal, por supuesto, y en muchas localidades. Lo que muestra que las consecuencias de la sismicidad no solo son pequeñas a escala muy local, sino que regionalmente también empiezan a tener efectos en materia de análisis geomorfológico, digamos, esta aceleración de los procesos de remoción en masa, que son la caída de acantilados. Una situación que también se produjo y mucho en un lugar muy acudido, que es la margen norte del lago Marimenuco, hace algunos veranos. Mucha caída, incluso registrada en videos y en imágenes, que ya tiene dos accidentes graves con lesionados graves que tuvieron que ser trasladados, y luego también la muerte de un profesor de educación física en ese momento. Bien, no hemos podido concluir que eso efectivamente fuera por la situación de fractura, pero habían equipos fracturando en ese mismo momento en que se producían los acantilados a 800 metros de la costa del lago Marimenuco. Equipos que están fracturando debajo del lago. Los expertos creen que otro tema a tener en cuenta es la presencia de embalses y represas muy cerca de las zonas en las que se registran los sismos. Pero a nosotros nos preocupa de sobremanera toda la infraestructura, tanto petrolera instalada en la región o gasífera de muchos años, infraestructura vieja, en abandono en algún caso, la infraestructura nueva que se está instalando con las medidas previas donde no había sismos, y la infraestructura hídrica, todo el complejo del Marimenuco y demás, donde hay represas y demás. ¿Qué podría pasar con estos sismos? ¿Están preparados, no? Y en todo caso, ¿qué medida tomar para adelante una vez que se reconoce que es una zona que empezó a temblar? Pero eso todavía el gobierno no lo ha definido. ¿Qué ocurre con las represas? ¿Hay que tener en cuenta algunas cosas ahí? No es para preocupar a la población, pero sinceramente nos preocupa. No tenemos grandes respuestas. Es más un signo de pregunta. Bueno, ¿qué puede pasar con eso? ¿Qué puede pasar con toda esa infraestructura que está sobre el río Neuquén? Un río que, bueno, tiene problemas de crecidas importantes y que eso intenta mitigar ese tipo de situaciones, ¿no?
el complejo Cerros Colorados es un complejo que ya tiene más de 50 años. Es decir, que si bien es una construcción muy sólida, han pasado mucho tiempo y cuando se realiza el complejo no se tenía registro de la sismicidad que luego sí se pudo ir registrando. Es decir, ¿se preparó para una zona sísmica? Sí. Todo el país es zona sísmica y de hecho Neuquén también es una zona sísmica, de sismicidad reducida, pero zona sísmica. Pero no se preparó para esta cantidad de sismos que están ocurriendo a tan pocos kilómetros de Portezuelo Grande, que es el derivador que llena Los Barriales y luego Marimenuco, ni del dique Loma de la Lata o planicie Banderita. En otros países estas cuestiones están reguladas. En Canadá, por ejemplo, hay represas que tienen prohibido que se fracture la presa Dixon, por ejemplo, y hay otra presa también que tienen prohibido que se fracture a menos de 6 kilómetros. Y esto significa que bueno, las vibraciones pueden tener algún efecto sobre la infraestructura civil, sobre la construcción de los embalses. Últimamente también se han sentido y registrado muchos sismos en cercanías de la localidad de Rincón de los Sauces. Por otro lado, estamos viendo una migración hacia el norte de la provincia de los sismos, en la medida que se empieza también a utilizar fracking cerca de Rincón de los Sauces, empieza a aparecer sismos en aquella zona y hay posibilidad de que haya uno de mayor gravedad, pero lo cierto es que ya estos sismos son muy graves, aunque no son de tal graduación, porque están generando movimientos que no estábamos acostumbrados. Entonces, bueno, las casas de los vecinos se rompen, que es quizás lo más visible. Lo que los observatorios quieren saber también es si a mayor capacidad de operación de Vaca Muerta el riesgo sísmico se incrementaría. Es por eso que reclaman por los controles correspondientes al gobierno y a las empresas. Esto nos preocupa a nosotros en el contexto de que estamos ampliando la capacidad de extracción de Vaca Muerta. Toda la instalación del gasoducto Néstor Kirchner, el anunciado en estos días Vaca Muerta Norte, el oleoducto, el proyecto del Vaca Muerta Sur por el Golfo de San Matías, va a hacer que Neuquén pueda extraer más del doble de lo que hoy está produciendo. En un contexto donde lo que hoy producimos genera sismo y no hay respuesta. Entonces nos preocupa mucho el futuro inmediato de qué va a pasar por la inacción, ¿no? Hasta el momento no han tomado medidas, estamos viendo un horizonte de expansión de la explotación de Vaca Muerta y no hay medidas, no hay respuesta. Así que estamos muy preocupados por esa situación. Ahora, el problema que tenemos en nuestro país es siempre relativo a la información, a la liberación de información. No se sabe nunca, esta información es muy confidencial, está en general contratada por la industria petrolera, no se sabe hasta qué punto los entes estatales están o no enterados o trabajando en forma conjunta con la industria. El 27 de octubre del año 2020, un sismo de magnitud 4.2 y a 7 kilómetros de profundidad en Sausal Bonito se sintió en Neuquén capital y preocupó a mucha gente. Desde ese momento no son pocos los que se preguntan si puede haber en algún momento un sismo de una magnitud más importante que pueda llegar a ocasionar algún tipo de inconveniente. Los efectos no son solo locales, sino que pueden ser a distancia. O sea, se puede estar a cientos de kilómetros y sentirse los efectos. Y además hay lo que se denomina efectos de amplificación local, que es los terrenos blandos, las poblaciones que están sobre terrenos blandos sienten más la onda sísmica. O sea que la onda sísmica puede llegar atenuada con la distancia, pero si encuentran terrenos blandos, se puede amplificar la intensidad del movimiento. Hasta una cantidad que puede ser hasta 10 veces la energía original liberada. Es esperable, así lo han señalado especialistas en la materia, es esperable un sismo de mayor magnitud. Incluso Andrés Folguera planteaba, el presidente de la Asociación Geológica Argentina, luego de los episodios de mayo del 2022, consultado, planteaba la posibilidad de la ocurrencia de un sismo de magnitud 6. Un sismo de magnitud 6 a tan poca profundidad y tan cerca de tanto la población de Sausal Bonito como de los complejos hidroeléctricos debería tener más en alerta a los organismos de control, pero también a toda la ciudadanía. ¿Debemos estar preparados para un movimiento de mayor magnitud en nuestra zona en los próximos años? El geólogo Andrés Folguera cree que hay muchas posibilidades.
Por supuesto. O sea, en la medida que prosiga la inyección de aguas, o sea, en el caso de Oklahoma es una ley exponencial. En función del tiempo, en la medida que usted sigue inyectando fluidos, la energía sísmica no se libera con la misma intensidad, se va liberando cada vez con una intensidad más alta en una proyección exponencial. Entonces, si nosotros tenemos una base de magnitudes 3, no sé si 4 alguno, es de esperar que las magnitudes se disparen con el tiempo. Que deberíamos estar pensando o quizás preparados para saber que en cualquier momento puede haber un movimiento mayor a 5, incluso más aquí en Sausal Bonito y en la zona cercana, en la provincia de Neuquén. Puede pasar, pero se puede regular también. En la medida que haya un semáforo en el cual se sepa que para determinada velocidad de inyección de aguas, eso puede derivar en el desarrollo de magnitudes de tal valor, digamos, el Estado en general, con un trabajo conjunto con las empresas petroleras, va regulando la cantidad de fluidos inyectados. Un escenario incierto por delante en cuanto a lo sísmico, más aún teniendo en cuenta que Vaca Muerta seguramente irá ampliando su capacidad operativa año tras año. No son pocos los expertos que creen, sin alarmar, que también la magnitud de los sismos se irá incrementando. La regulación y los controles parecen ser claves de cara a lo que viene. Cuánto que se ha hablado del fracking, ¿no es cierto? Y cuántas reuniones también en legislatura que ha llevado ese tema. Mañana justamente el último capítulo va a tratar de eso, de los pedidos que hay y también de las viviendas antisísmicas que se prometieron para los habitantes de Sausal Bonito. Se entregaron unas pocas y están ahí aguardando que esto se concretice para poder vivir un poco mejor, más tranquilos ante esta situación, ¿no? Mañana la quinta entrega.